¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día sobre comunicación, vamos a conversar hoy día también sobre también la regionalización del país y vamos a conversar sobre, el ser humano en materia comunicacional, especialmente porque tenemos aquí a Carlos del Valle. Él ha estado varias veces con nosotros, director del programa del doctorado de comunicación de la Universidad de la Frontera. Muchas gracias por estar con nosotros, Carlos, nuevamente. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. No, encantado. Vienes con el librito. Sí, además, preparado. Ya. Mira, yo quería conversar contigo un tema que tiene dos o tres aristas súper importantes y que lo he planteado muchas veces acá, que desgraciadamente no necesariamente se enseña, por ejemplo, en las escuelas de periodismo o en las escuelas de comunicación en general, que tiene que ver con, cómo tú te das cuenta de las señales de futuras noticias cuando esas señales están en su proceso de producción. Porque toda noticia deja una señal previa, pero tú la descubres después de que pasó la noticia. Exactamente. Y ese es un problema. Y el segundo problema es cómo funciona la comunicación humana para tratar de enfrentar temas que eventualmente lo perjudican o te va mal o alguna cosa. Yo siempre he dicho y he citado un libro que está bien parecido a uno de los tuyos, que es el de Humberto Eco, Construir al enemigo, que es muchas veces nosotros tenemos súper claro a quién hay que echarle la culpa si algo nos pasa o algo no nos funciona bien. Y sin embargo, somos malos para reconocer que tenemos responsabilidad en aquello. Claro. Desde ese punto de vista, en términos comunicacionales, ¿cómo se enseña eso en las universidades chilenas? Bueno, yo creo que ahí tenemos un desafío importante porque la comunicación, el periodismo, como forman parte, digamos, de las ciencias sociales, se suele actuar sobre la base, digamos, de consecuencias que se observan, efectos y buscar ciertas causas, digamos. Entonces eso hace que no pongamos mucha atención, digamos, a los distintos indicios que tenemos para poder anticiparnos, por ejemplo, ¿no? Hay una carencia ahí, digamos, de trabajo de anticipación. Vivimos más sobre una cierta contingencia, acontecimientos que nos van, digamos, obligando a mirar, digamos, lo que eventualmente puede explicar eso, ¿no? Y yo creo que de eso hay mucho en el trabajo de comunicación y en particular en periodismo, digamos, mucho de ritualizaciones del trabajo, de rutinas, digamos, y también de mitificaciones. Entonces, cuesta salir de esa Sí, tú mirada. has acuñado un concepto que es enemización, Sí, que me gustaría que lo explicaras un poquitito porque tiene mucho que ver con esto. Cuando nosotros vivimos situaciones que no son muy cómodas y de pronto nos damos cuenta en la pasada por el espejo que, el señor que me está mirando por el espejo, que soy yo, me dice, oye, ¿y qué responsabilidad tienes tú aquí? Y tú necesitas, como decía Humberto Eco, construir al adversario, construir al enemigo. claro, porque en esa lógica, digamos, donde la contingencia nos atrapa, tenemos un repertorio de enemigos en el fondo. Entonces la enemización es una forma cómoda de resolver eso que nos afecta en un momento determinado como sociedad, ¿no? Entonces uno dice, bueno, esto es responsabilidad y ahí aparecen los enemigos más o menos habituales, clásicos de la sociedad, ¿no? Entonces, claro, eso están probablemente, y es lo que planteo en el último texto, están construidos ya, digamos, o sea, ya existen, ya están en el repertorio, y por lo tanto yo simplemente los hago aparecer en determinados momentos, digamos. ¿Cómo se identifica a alguien como enemigo? Bueno, el enemigo tiene que cumplir con algunas condiciones, digamos, ¿no? Y esas condiciones son más o menos universales dependiendo digamos, de cómo se den las cosas, digamos, en determinado contexto, ¿no? Por ejemplo, el enemigo suele ser alguien que desde el punto de vista de la visión o la cosmovisión es muy distinto, ¿sí? O sea, tiene una mirada de la vida, de la sociedad diferente. A veces tiene rasgos diferentes, digamos. Eso ya también es rasgos, me refiero, fenotípicos, pero no necesariamente. Sí tiene una cosmovisión distinta. Cosmovisión que en algún momento uno siente que puede afectarle, que puede atentar contra su propia identidad. O sea, tú estás hablando,
la persona extranjera que llega a tu país, Claro. el inmigrante está mandado a ser para Exacto. ser etiquetado de enemigo. Claro, porque trae un repertorio probablemente cultural muy distinto y lo primero que uno siente en peligro, en riesgo, es la identidad. Entonces, es un enemigo como clásico en el mundo en general, digamos. Y la otra que es ineludible, digamos, porque hasta en muchas partes tiene que ver con las diferencias en, por ejemplo, clases sociales, o la diferencia cuando tú percibes a otra persona como enemigo, independientemente si es que porque es muy rico o porque es muy pobre, eso también genera una actuación real en la propia sociedad. Claro, porque ahí lo que enfrentamos, claro, ya no son diferencias, digamos, en términos de esta ambición o esta cosmovisión, pero sí enfrentamos situaciones en las cuales esa persona puede significar en algún momento un riesgo, digamos, un riesgo personal. Entonces, en esos casos siempre se invoca, digamos, estos enemigos. Por eso es que en el último trabajo, donde parto de cómo los medios construyen a los enemigos, los producen, después cómo eso tiene que ver con intereses económicos y políticos, que es un punto relevante, porque los enemigos no son casuales, digamos, ¿no? Normalmente tienen que ver con intereses que hay detrás. O sea, a alguien le conviene que esos enemigos sean tales en un momento determinado. Y el tercer momento, digamos, que tiene que ver con el último de los trabajos, es cómo los enemigos funcionan como ciertos espectros, vale decir, están ahí latentes en la sociedad, no desaparecen nunca, digamos. O sea, lo que tú dices, por ejemplo, los inmigrantes, bueno, están latentes. En cualquier momento hay un conflicto y se invocan, digamos. En el caso chileno, yo me imagino que tú, por ser alguien que proviene del sur y que además haces clase en la Universidad de la Frontera y todo eso, deben tener contemplado que nosotros mismos transformamos a los indígenas, a los araucanos, a las personas que vienen de otra condición eh, como alguien distinto a uno y eventualmente lo podemos enemizar también. Bueno, sí, porque la condición étnica de alguna manera es uno de los componentes que facilitan mucho, digamos, la enemización, porque la diferencia es muy notoria. Entonces pasa con los estados nacionales, como el caso nuestro, con todos los conflictos que ha habido, o sea, los Selknam, por mencionar solo algunos de los más quizás trágicos como genocidio en Chile, y después tenemos otros casos como el mapuche. Entonces, hay un tema ahí relacionado con cómo el Estado nacional, con arreglo a ciertos intereses que tiene en un momento determinado, cuando se está consolidando, necesita generar también enemigos, digamos, construir. Pero eso también uno lo ve en África, respecto de cómo Europa también va construyendo enemigos ahí con razones étnicas, ¿no? A mí el fenómeno que más me llama la atención en ese sentido es lo que pasa con los Tutsi y los Hutus ¿es cierto? En Ruanda, porque las diferencias étnicas entre ellos fueron magnificadas, digamos, por Francia y Bélgica, de tal manera que se generó una diferenciación que probablemente no era tal, pero había que decir, estos son más altos, ¿cierto? Y estos son mejores para administrar que estos otros. Y esa diferencia después terminó en lo que Bueno, conocimos. y dime una cosa, llevado esto a la vida cotidiana, cómo se nota cuando la comunicación humana escoge como excusa a otra persona para, bueno, culparla de las cosas que eventualmente lo afectan? Parece ser un comportamiento muy, entre comillas, muy natural, digamos, ¿no? Tú lo planteabas hace un rato también y en otros momentos cuando conversamos, que resulta muy cómodo cuando las cosas salen mal responsabilizar a alguien, digamos. Esa responsabilización puede ser algo muy trivial, ¿cierto? Pero también puede ser algo mucho más complejo, donde las consecuencias de culpabilizar a alguien son mucho mayores, digamos. O sea, no es lo mismo culpabilizar a alguien de los problemas y de los conflictos políticos que hacerlo, por ejemplo, en un partido de fútbol, ¿no? Que un poco el ejemplo que yo te escuchaba a ti. Entonces, evidentemente ahí la responsabilización del otro es una cosa muy, muy Sí, natural. yo supongo que en la política, en situaciones bien crispadas, como las que estamos hoy día en el mundo con cambios de gobierno que también implican cambios ideológicos, debe haber
y le pasó al presidente Boric, y seguramente debe haber mucha gente atenta a cualquier cosa que se salga de la línea recta del presidente Kast, porque ahí tenés al nuevo culpable. Siempre los gobiernos, por naturaleza, la gente considera que, bueno, son la matriz de casi todos los males sociales. Claro, porque en política la enemización tiene mucho rendimiento, digamos, sobre todo cuando uno se acerca a campañas políticas, a elecciones. La oposición que se instala respecto de un gobierno en un momento determinado es una forma de enemización constante, digamos. La oposición es eso, o sea, responsabilizar, culpabilizar constantemente. Por lo tanto, ahí hay un germen, digamos, de enemización política que tiene, claro, otras matrices, como tú bien dices, ya no son étnicas, digamos, de ese orden, pero sí son de convicciones, de Y si tú tuvieras que valores. fijar en el mundo actual, ya se declaró una guerra entre Estados Unidos e Irán en este momento, y hay conflictos bélicos en varias partes del mundo. Si tú tuvieras que llevar eso a llamémoslo así, una matriz de comunicación, ¿dónde quedan conceptos que a uno le enseñan desde chiquitito, pero que parece que es más material de colegio que de mayor? La cooperación, Claro. la ayuda internacional, el poder vincularte con otra gente que piensa o que está en la misma situación que tú en una empresa. ¿Cómo queda eso? En el caso que planteas es muy, muy notorio también, porque si uno recuerda, por ejemplo, cuando el presidente Trump inicia todo este trabajo, digamos, de enemización y de conflicto y finalmente de guerra, digamos, una de las cuestiones que él, si tú recuerdas, digamos, eliminó nada más entrando al gobierno, fueron justamente estas organizaciones de cooperación. Terminó con la cooperación, porque la cooperación es una forma contraria, digamos, a la enemización. O sea, como enemizo a alguien y al mismo tiempo estoy cooperando con eso. Entonces, él rompe con eso. Bueno, quiere romper también con otros organismos internacionales, digamos, ¿no? OMS, etcétera, ¿no? Porque la cooperación, de alguna manera, es a contracorriente de la enemización. Y por lo tanto, lo que se quiere reforzar acá en estos casos es el enemigo. Y el enemigo, digamos, del mundo árabe, del mundo musulmán, también es un espectro que está latente siempre ahí y cada cierto tiempo se recurre, digamos, para justificar una guerra, para justificar, digamos, alguna incursión o incluso la explotación, digamos. Claro, tuvimos durante muchísimo tiempo tuvimos situaciones de convenios internacionales. La Guerra Fría fue básicamente un convenio Claro. de fijar separación entre los dos grandes superpoderes, tú con los tuyos, yo con los míos, y ya, no nos metemos en situación. Bueno, ¿el concepto de enemización tiene algún tipo de, llamémoslo así, remedio que puede ser psicológico, que puede ser conversable, que puede ser, no sé, mostrable, o esas cosas pasan y desaparecen rápidamente? Yo creo que hay maneras de enfrentar la enemización y normalmente tiene que ver más bien con las prácticas de reparación, digamos. Las prácticas donde uno trata de compensar un poco lo que fue, lo que hoy día, por ejemplo, reclaman los CELNAM respecto del Estado chileno, digamos, una suerte de reparación de todo lo que fue el genocidio, digamos, de ese pueblo. Sin duda que contribuye, reconocer lo que se hizo, etcétera, que son las medidas que uno podría pensar en situaciones de enemización un poco más extremas. Hay organismos también que se dedican mucho a fomentar el diálogo, digamos, las relaciones, los encuentros, como una forma de cultivar algo distinto a la enemización. Bueno, en el fondo hay casos bien ejemplares, creo yo, pero que no estoy tan seguro de que sean iguales para todas las partes. Claro. Que, por ejemplo, la forma de mejorar las relaciones entre el estadounidense clásico y el mundo indígena, en gran medida termina con una cosa material, que es, oye, ustedes háganse cargo de los casinos. Bueno, sí,
porque evidentemente ahí por lo que se optó es por tratar de compensar, digamos, Exacto. materialmente lo que se había ocasionado, que en el fondo fue expropiación, qué sé yo. Aquí en Chile también se ha planteado esa misma idea. Recuerdo en el sur un candidato, digamos, a senador, también planteó la idea de poder crear casinos, digamos, y entregarlo. Que los manejaran. Claro, es porque tú estás pensando que lo material es lo que hay que reparar, Sí. lo que hay que restaurar, pero muchas veces también va acompañado de otro tipo de Bueno, reparaciones. y eso es muy interesante, esa distinción, porque uno tiende a pensar que a veces el dinero del Estado o el dinero del privado soluciona todo. Pero cuando la relación, por ejemplo, te pongo un ejemplo clásico, la relación entre cómo tú tratas al hombre y cómo tratas a la mujer históricamente, por ejemplo, en los países latinos, Claro. es totalmente distinta a cómo eventualmente se puede dar en Japón o se puede dar en otras latitudes. ¿Venimos nosotros de alguna manera preconfigurados para mirar a las otras personas como enemigos porque, no sé, nuestros papás nos dijeron eso o porque la sociedad declara, mira, cuidado con este otro? Yo creo que en cierta medida sí, porque lo que tenemos por costumbre es funcionar con estereotipos. Y eso desde el punto de vista de la psicología social incluso es algo como elemental, porque en el fondo permite, digamos, que nos podamos relacionar no solo con todas las diversidades, sino con ciertos patrones. Entonces, esa idea de estereotipos deriva fácilmente en discriminación, porque hay estereotipos que son más positivos y otros que son más negativos. Cuando son negativos, normalmente se traducen en discriminación. Por lo tanto, uno podría pensar bajo esa línea que la enemización es algo bastante recurrente y bastante, digamos, permanente, constante en la sociedad. Sí, tú ahí metes una variable muy importante que es cuando mencionas el estereotipo. El estereotipo está dentro de lo que podríamos denominar, así como y yo lo enseño en la universidad, lo que podríamos denominar las falacias lógicas. Claro, exacto. Claro, una cosa que parece correcta, pero que es falaz, es mentira. Y está lleno de falacias lógicas que nosotros usamos constantemente. El estereotipo probablemente es una de ellas, de las más. Todos son así, todos son iguales. Porque es la más frecuente y Problemas de porque, los extranjeros. exacto, y porque además es muy operativa, muy eficiente funcionar con estereotipos, porque así tú clasificas por ejemplo, clasificas a la persona con la que te relacionas en los negocios. Claro. Es que ellos son así, entonces entonces es muy fácil. Pero la deriva en discriminación también es fácil, digamos, ¿no? Como eso se traduce en algún momento en discriminar a ese otro, porque ciertos comportamientos uno los considera que atentan contra, digamos, nuestra forma de ser, nuestra identidad. Pasa, por ejemplo, cuando la gente dice, bueno, con los chinos es más difícil relacionarse que con los norteamericanos, porque conocemos más, estamos más cerca de la cultura norteamericana. Ahí funciona un estereotipo. Exacto. Que es, la cultura china tiene muchas diferencias, ¿no? Y uno dice, son todos igual, ¿no? Entonces esa tendencia es como habitual en el mundo de las empresas y en el mundo, digamos, de la cultura. Sí, ese tema de los estereotipos me parece súper importante porque ¿cómo tú dejas de... esto vale en psicología social para montones de cosas. ¿Cómo tú dejas de hacer algo que te das cuenta no era lo que tú creías? O cómo te das cuenta de que estás estereotipando y no estás diciendo efectivamente algo que es real. Hay medidas correctivas. En la prensa se usan algunas medidas correctivas, como por ejemplo, dejar de usar cierto lenguaje. ¿Cierto? Ya, no usemos más lenguaje sexista, no usemos más lenguaje, digamos, hacia los pueblos originarios, etc. Pero esa es una dimensión del problema, es la dimensión discursiva, digamos, de la representación, que es importante, pero sabemos que de fondo hay también intereses de otro tipo, por ejemplo, económico. Entonces uno se pregunta hasta qué punto conviene económicamente a muchos que ese estereotipo se mantenga y no se modifique, Sí. aunque modifique el lenguaje, digamos, ¿no? Y mira, y ahora que yo lo he dicho varias veces acá, cuando estamos de nuevo entrando en un mundo muy crispado, donde hay ya situaciones de guerra en 2 o 3 partes, y además parece que la ideología importa un bledo, lo que importa es la fuerza, a ver quién tiene poder y cómo yo puedo colocar mis ideas sobre las tuyas, en fin. ¿Cómo funciona la psicología social en ese marco
donde que excluye la cooperación, si tú quieres, a no ser que sea, tenéis que pensar igual que yo y hacer lo mismo que estamos haciendo. Claro. Bueno, yo no soy especialista en psicología social, pero sí en la dimensión, por ejemplo, discursiva, donde que se expresa, digamos, muchos elementos de psicología, tiene que ver, por ejemplo, con un cierto lenguaje que nos permite ahorrar, digamos, mayores conceptualizaciones. Entonces, hay hoy día también una carencia de conceptos. Entonces, uno sigue recurriendo a los conceptos tradicionales porque son más fáciles y no hace el esfuerzo de decir, bueno, pero esto a lo mejor ha cambiado y ya no es del mismo modo, pero le cuesta. Entonces, incorporar cosas nuevas siempre cuesta, ¿no? Los marcos mentales, en ese sentido, Lakoff, ¿cierto? Lo planteaba hace mucho rato, suelen imponerse por sobre cualquier cosa nueva que Claro, llegue. una cosa típica, y tú lo mencionaste hace un ratito, una cosa típica es cambiar cosas que siempre se hacían. Que, Claro. por ejemplo, el que tú tenías que nombrar a un grupo de personas, de alguna manera decía, mira, todos los hombres qué sé yo, y los hombres pasaban a ser el equivalente al ser humano. Claro. Hasta que de repente aparece un movimiento femenino, una cosa de allá, y empiezan los escritores a cambiar, y empieza el periodismo a cambiar un poco la forma de escribir, y integran hombres y mujeres, él y ella, pasan a ser parte de la frase. Exacto. ¿Ya? Bueno, ¿eso ha tenido buenos resultados a tu juicio? Yo creo que tiene un riesgo que es lógico de pensar, y es que hay mucha resistencia también. Yo creo que Sí. hoy día, por ejemplo, entramos en una fase social, no solo en Chile, sino que diría a nivel más global, donde se va a tratar de volver, digamos, a un cierto punto, porque mucha gente, muchos hombres en el fondo, sienten que esto se excedió un poquito, digamos, ¿no? Claro, Entonces, le fue la mano. entonces quieren corregir, que ya no se pueda, no sé, decidir favoreciendo a una mujer respecto de cuestiones laborales, por ejemplo. Les parece que muchos están en contra de eso, entonces quizá va a haber correcciones que apuntan a regresar un poquito. Ahora nunca va a ser un regreso al punto donde partió todo esto, digamos, pero uno observa, digamos, en los discursos ya instalarse eso, digamos. Sí, y la otra cosa que tiene que ver un poco con lo mismo es, y también vuelvo a los estereotipos, tiene que ver con, a ver, ¿qué son las cosas que de alguna manera le indican a una persona que las cosas están funcionando bien o están funcionando mal? Que es una cosa, sobre todo cuando hay cambios de gobierno, por ejemplo, Claro. como estamos pasando nosotros ahora, el presidente Kast va a recibir probablemente bastante rápido una crítica si es que no genera golpes de efecto muy rápido. Como le pasó al presidente Boric y le pasaron a muchos presidentes atrás, que hablan de los primeros 100 días y de las Exacto. cosas, si es que no está algo realmente trascendental emergiendo ahí, esto es nada más que lo mismo. Bueno, uno observa en las redes sociales que es muy intenso el debate de enemización. O sea, ahí en las redes sociales uno ve como Sí. con cierta irracionalidad, digamos, diciendo cosas en contra, simplemente porque se quiere mantener la enemización, digamos. O sea, los que entraron ahora son enemigos y los que van saliendo son enemigos, entonces ahí va a haber estos días probablemente un diálogo de ida y vuelta, digamos, crítica a los que salieron y crítica a los que están entrando. Porque insisto que la enemización ayuda, digamos, en el fondo a mantener cierta identidad ideológica, política, y todo el tiempo que sea necesario se va a mantener, digamos. Sí, no existe nada más potente que encontrar a alguien responsable de las cosas Exacto. que te pasan que no eres tú. Pensemos en el fallido intento de acercamiento entre el presidente Boric y el presidente Kast, cuando iban saliendo, ¿no? O sea, Sí. intentaron ahí, pero eso tiene que ver con que a ambos, me parece a mí, les conviene tener una enemización, no conviene entrar en un diálogo y decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entonces? No. Yo creo que al final pesa más ese deseo, digamos, de que sigan siendo enemigos y no que sean amigos, digamos. Veamos los libros que traes, a ver, cuéntanos Sí. un poquitito de los libros. Bueno, hemos conversado en más de alguna oportunidad sobre ellos. El primero, que es el de la construcción mediática, que parte, digamos, básicamente cuestionando cómo los medios
construyen enemigos cada vez que pueden, porque echan, como hemos hablado, ¿cierto?, echan mano a la responsabilización, culpabilización. Los medios siempre tienen que encontrar culpables, digamos. Es hoy día una parte importante de la matriz, digamos. Quién lo hizo, digamos, pero también quién es responsable y probablemente quién tiene la solución, ¿no? Y ahí eso genera una enemización. En el segundo, que es de la economía política del enemigo, básicamente la idea es indagar en cuáles son las razones, las causas de todo esto, y esas causas siempre están, o uno llega a encontrarlas en los aspectos económicos y políticos. O sea, hay argumentos económicos para que se mantenga esa enemización y también políticos, como acabamos de observar. Y por último, el trabajo, digamos, final, que es el enemigo como espectro, apunta a decir, con cierta quizás pesimismo, ¿no?, que los enemigos se mantienen latentes en la sociedad, nunca desaparecen. Al parecer eso forma parte también de nuestra vida social. Alguien, me acuerdo un proverbio por ahí que no me acuerdo quién lo hizo, pero que decía: para tener un amigo necesitas tiempo, para tener un enemigo puede salir el próximo segundo. Exactamente, porque están ahí. Claro. Lo que hemos conversado, digamos, hay que buscar un culpable. Bueno, los enemigos, para asumir esa responsabilidad, esa culpabilidad, hay un repertorio, digamos, entonces no es difícil, efectivamente. Bueno, Carlos del Valle, muchas gracias por haber venido una vez más aquí desde la Universidad de la Frontera y gracias por tu participación. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por su sintonía. Nos encontramos mañana. Chao, chao.